Buenos días a los miembros de la Corporación Provincial, a los medios que nos acompañan y también a los funcionarios que nos asisten, a los que les agradezco especialmente. Vamos a iniciar la sesión plenaria que con carácter ordinario corresponde al mes de febrero y como lo estamos haciendo en una fecha distinta, aunque previamente pactada, habría que aprobar, la celebración en fechas distintas a la que dice el reglamento. Por lo tanto, votos a favor, unanimidad, por lo que damos comienzo a la sesión. Solo falta, en excusas por falta de asistencia, una diputada del Grupo Socialista. Por lo tanto, tenemos quórum suficiente para iniciar la sesión en sus distintos asuntos. En primer lugar, vamos a aprobar, si procede, el acta de la sesión plenaria celebrada el pasado 29 de enero de 2020. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, presidente. Como es preceptivo y habitual, con la convocatoria se adjuntó el acta de la anterior sesión que se somete a la consideración del Pleno. Muchas gracias, señor secretario. ¿Hay alguna apreciación al acta? Vamos a pasar a su aprobación. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos a disposiciones oficiales generales y convenios interadministrativos de colaboración. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias de nuevo, presidente. Respecto de las disposiciones, se ha puesto a disposición de los grupos de diputados una relación de las disposiciones estatales y autonómicas de mayor interés para el mundo local. Y en cuanto a los convenios, destacamos dos convenios con la Junta de Extremadura. Uno es para el programa Bonus Turísticos, es el fomento del turismo, y otro es para el programa Dinamización Deportiva. Uno más es con el Ayuntamiento de Llerena y con la Junta de Extremadura en relación con el Centro Interactivo de Ciencia Experimenta. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Pasamos a los puntos de las distintas comisiones informativas. En primer lugar, asuntos generales, correspondiente al punto 3 del orden del día, creación de la Fundación Reserva de la Biosfera La Siberia y aprobación de sus estatutos. Tiene la palabra el señor Cabeza. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. El equipo de gobierno de esta institución trae al Pleno para su aprobación la creación de la Fundación Reserva de la Biosfera de la Siberia. Voy a hacer un breve resumen porque toda la corporación tiene la documentación, pero bueno, para que todas aquellas que nos están escuchando y viendo en la sala y por internet pues se hagan una idea, ¿no? Con la denominación de la Fundación Reserva de la Biosfera de la Siberia se constituye una organización de naturaleza fundacional perteneciente al sector público sin ánimo de lucro. La Fundación Reserva de la Biosfera de la Siberia está constituida por los ayuntamientos de Castiblanco, Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, Lechosa de los Montes, Herrera del Duque, Pueblo de Alcocer, Risco, Santi Espíritus, Tamorejo, Valdecaballeros y Villarta de los Montes, la Diputación de Badajoz, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el CEDER de la Siberia, la Administración General del Estado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Universidad de Extremadura para dar cumplimiento a las funciones, fines y obligaciones encomendadas por la UNESCO a las reservas de las biosferas dentro del programa MAP. Asimismo, fomentará e impulsará la promoción y gestión de las reservas de la biosfera de la Siberia y la ejecución de todos los ejes estratégicos y líneas de actuación de su plan de acción, que era la conservación, gestión eficiente y difusión del patrimonio autóctono, el desarrollo y consolidación del tejido productivo, la dinamización del mercado laboral, la mejora de la calidad de vida y lucha contra la despoblación, la potenciación de la cohesión comarcal y la potenciación de los sectores estratégicos. La Fundación se regirá por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de las fundaciones, por el Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, por la normativa especial aplicable de las fundaciones del sector público y las demás disposiciones legales vigentes por la voluntad del fundador manifestada en estos estatutos y por las normas y disposiciones que en la interpretación y desarrollo de los mismos establezca el patronato. La Fundación tiene personalidad jurídica independiente
y patrimonio autónomo, gozando de plena capacidad jurídica y de obrar, pudiendo realizar en consecuencia todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. La Fundación se constituye con vocación de permanencia y duración indefinida y se constituye en beneficio de la investigación, estudio, formación, conservación, cooperación internacional y desarrollo económico y social sostenible del territorio declarado por la UNESCO como reserva de la biosfera de la Siberia. La sociedad en general es beneficiaria de la Fundación, además de los territorios y las poblaciones con las que pueda cooperar y participar. La Fundación se somete al control y tutela del Protectorado de la Junta de Extremadura, que velará por el cumplimiento de los fines de la Fundación. Y, por último, el ámbito de actuación de la Fundación será el territorio declarado por la UNESCO como reserva de la biosfera de la Siberia. Asimismo, será de ámbito de actuación aquel en el que, mediante protocolo y o convenio de colaboración, se desarrollen actuaciones de cooperación y acciones de voluntariado, tanto en el plano regional, nacional o internacional, sin que ello suponga intromisión de derechos y obligaciones del territorio cooperante y con sujeción a la legislación que le es de aplicación en este. Muchas gracias, señor Cabeza. Tiene la palabra el señor Grajera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, celebrar que tanto la declaración de la reserva de la biosfera como su instrumentalización y su puesta en marcha vaya dando pasos, vaya avanzando en su estructura. Recordamos que no hace mucho se aprobó ya aquí en esta Corporación Provincial el Plan de Sostenibilidad Turística, con una aportación en 2 anualidades de la propia Diputación de casi 500.000 euros, junto con el apoyo y el sostén tanto de la Junta de Extremadura como la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España. Y a pesar de que entendemos que, obviamente, la configuración de la Fundación es correcta, está sujeta y, por supuesto, sometida a todas las previsiones legales, nos resulta, en cierto modo, confusa, y mi primera intervención será para solicitar algo más de información, para definir finalmente el voto. Nos resulta confusa quizá la duplicidad de objetivos que uno puede observar en los estatutos de la Fundación y en el propio convenio de colaboración de el Plan de Sostenibilidad Turística que se firmó hace no mucho. Dentro de los fines de ese convenio, y al igual que refería el señor Cabezas, están incluidos dotar al destino turístico de una oficina y gerencia que mejore la planificación del destino, crear productos turísticos de calidad para identificar la reserva de la biosfera de la Siberia como destino, que sea sostenible, de calidad y multiexperiencial, también la promoción, la mejora de la promoción de los productos turísticos asociados, así como consolidar el desarrollo y promoción de la naturaleza, el paisaje, la gastronomía y la cultura del destino, como uno de los ejes vertebradores del producto ecoturismo. Es decir, entendemos que la Fundación va mucho más allá de la mera promoción turística, como hace el convenio, sino que uno va a los fines fundacionales y es amplísimo. Toca no solo desarrollo turístico, sino desarrollo cultural, desarrollo social, desarrollo formativo. Es decir, que la Fundación va mucho más allá, pero sí hay una duplicidad en cuanto a una serie de cuestiones como puedan ser las relacionadas, como decía, con el turismo, con la sostenibilidad, la gastronomía y la cultura. Por tanto, sí que pedimos y pediremos información para que nos expliquen cómo se va a salvar esas duplicidades, si es que existen, o que al menos nos instruyan sobre la doble herramienta o la doble instrumentalización de 2 mecanismos, como son los del convenio a través del Ministerio y los de la Fundación, para llevar a cabo unos fines que son comunes. También estamos absolutamente conformes con que la Fundación sea muy ambiciosa. Como decíamos, los fines son muchísimos. Se reserva además la posibilidad de participar en actividades empresariales, cuestión que a mí me genera una serie de dudas, pero que es legal, está incluida dentro del reglamento de participación de fundaciones del sector público y, por tanto, ahí no tenemos absolutamente nada más que decir, pero sí que ante la perspectiva o tesitura de ver que puede haber una duplicidad administrativa en la que forme parte de la propia Diputación, pues sí que querríamos que nos dieran una explicación antes de emitir un voto que deseo que sea favorable, porque el proyecto de reserva de la biosfera de la Siberia yo creo que es un proyecto fundamental para la provincia de Badajoz y no solo para las localidades que están incluidas en él, y además de todo eso para poner en valor no solo el mundo rural, sino también toda la naturaleza y toda la riqueza que tiene esta tierra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Grajera. Tiene la palabra la señora Borrallo. El señor Barrios. Gracias, señor presidente.
En relación a este punto, nosotros siempre hemos estado a favor de este proyecto, hemos votado a favor en todas las propuestas que se han ido haciendo y ahora también estamos a favor de los estatutos que nos marcan. Pero hay un punto, que es el punto donde se designan los patronos. Hay 4 patronos de esta Diputación. En los estatutos está claro que debe ser de una serie de áreas concretas, pero nosotros entendemos que hubiese sido mucho mejor, de los 4, que hubiese habido, por ejemplo, 2 representantes del Grupo de Gobierno, pero que no los 4 patronos y también su suplente sean todos del Grupo de Gobierno. No estamos pidiendo participar o que sean de otro grupo político de esta Cámara, de este Pleno, sino que nos hubiese gustado que hubiese habido técnicos de estas distintas áreas, porque pensamos que hubiese sido muchísimo mejor para el funcionamiento del patronato. Luego también entendemos que hay uno de los patronos, que no tenemos nada personal contra de él, pero sí puede a la vez también uno de los alcaldes implicados en lo que es la composición de todo el patronato. Entonces entendemos que si cada ayuntamiento tiene que tener un representante, pensamos que hubiese sido mucho más idóneo que los ayuntamientos, o que si este diputado quiere participar, pues participe como representante de su ayuntamiento. Pero repito que es lo único que aquí nosotros marcamos la diferencia. Entendemos que de los 4, al menos 2 deberían de haber sido técnicos, directores de las áreas que dicen muy bien los estatutos y demás, y luego, sin embargo, la duplicidad esa, porque bueno, es uno de los patronos que coincide con ser representante, ser alcalde de uno de los ayuntamientos que está dentro de este patronato. Por lo tanto, nuestro voto va a ser la abstención. Muchas gracias, señor Barrios. Tiene la palabra ahora sí la señora Barral. Muy bien, una serie de cuestiones. Quería empezar diciendo que vamos a presentar por parte del Grupo Socialista una propuesta de enmienda, puesto que después de la comisión informativa y aprobarse favorablemente con la abstención del Grupo Popular y de Ciudadanos, la dirección del organismo autónomo de parques nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comunicado a la Diputación la imposibilidad de que dicho ente pueda quedar vinculado estatutariamente a la posible aportación financiera a los gastos de funcionamiento de esta fundación, solicitando que se excluya expresamente al mismo de los patronos obligados a aportar fondos con esta finalidad, con lo cual se haría una modificación en los artículos 34 y 35 que quedarían redactados de la siguiente manera. El artículo 34 quedaría redactado: los patronos, a excepción de la representación de la Secretaría del Comité MIB España, quedan obligados a realizar las aportaciones aprobadas por los órganos del Gobierno de la Fundación, quedan igual. Y en el artículo 35, en funcionamiento, quedaría redactado como que los gastos de funcionamiento de la Fundación se en la proporción que establezca el patronato. En este reparto estará excluido el representante de la Secretaría del Comité MAB de España. Después pasamos al siguiente renglón, donde se incluiría que la representación de la Secretaría del Comité estará exenta de esta obligación. Pedimos con esta enmienda que se puedan rectificar esos 2 artículos, que se puedan incluir y después pasar a votar conjuntamente lo que es la comisión con la modificación de esos 2 artículos bajo esta enmienda. Y bueno, en referencia a la aportación que estaba haciendo el señor Barrios, como usted sabe, el funcionamiento aquí, aunque vayan en representación de esta manera los diputados, sabéis que siempre van a estar los técnicos a su lado. Es más, van a formar parte también de esas comisiones. Simplemente es un mero formalismo, que es como suelen venir redactados, pero lógicamente los técnicos de esta Diputación pues son los profesionales que van a estar al cargo y van a estar pendientes de que todo esto se lleve a cabo. Quiero decir que si esto puede hacer cambiar el sentido del Grupo Popular para votar a favor de esta fundación, pues bueno, sería bastante importante para nosotros. Y después contestar al señor Grajera que, bueno, lo del tema de la duplicidad, el plan de formación de financiación turística se aplica a todo el territorio, a toda la provincia de Badajoz, y estamos centrando
lo que es la Fundación, creo que usted se estaba refiriendo a eso. La Fundación se centra solamente en la zona de la Siberia, de la reserva de la biosfera. Es que no sé a qué convenio se refería usted cuando lo ha comentado. Es el mismo. Sí es verdad que pensaba que el tema del plan de financiación turística era aplicado a toda la provincia. Disculpe. Sí, pero, señora Barballo, en cualquier caso no hay duplicidad. Sí. Los estatutos son muy amplios, abarcan muchas temáticas, porque mientras más cierre a unos estatutos, más dificultades jurídicas te acabas encontrando y no y lo mismo los objetivos de hoy son distintos a los de mañana, pero en cualquier caso el convenio aprobado es la primera herramienta para desarrollar una parte de esos objetivos, ¿no? No solamente entendemos que no hay duplicidad, sino que se corresponde con los fines que abarca el propio plan de acción en cuanto al turismo. Yo no creo, señor Grajera, honestamente, que haya ahí un punto de fricción. Puede haber un punto de interpretación, pero en cualquier caso no debiera preocuparle ese tema, honestamente, porque no se pretende que haya una duplicidad. La propia Diputación no participaría de las duplicidades, bastante tenemos en ocasiones en los distintos ámbitos administrativos como para crear nuevas duplicidades. Lo que se intenta es crear un marco lo suficientemente abierto y ágil para que no haya dificultades en el futuro. De acuerdo, sí. Disculpa. No, gracias. Muy bien. ¿Alguna cuestión más, señor Grajera? Sí, solamente gracias, señor presidente. Una puntualización. A mí no es un punto de fricción. Simplemente es querer, por ejemplo, irnos al terreno práctico. Y cuando creo que el convenio tiene una duración, creo que es de 3 anualidades, yo entiendo que una vez que termine ese convenio, posiblemente quizás se renueve o quizá no, es decir, que la Fundación sí que ya entraría a formar parte de, pero a mí me preocupa el hecho de, en el caso de que se vaya desarrollando ese convenio, la Diputación estará tanto en la Fundación como dentro de ese convenio, con lo cual entiendo que son dos estructuras administrativas separadas, porque no todos los firmantes del convenio forman parte de la Fundación y no todos los que están en la Fundación forman parte del convenio. Entonces, a mí sí que en estos 3 primeros años, que creo que son los más esenciales, porque son los inicios para plantear un desarrollo turístico potente y para generar un plan turístico importante, a mí me generan dudas a la hora de quién va a liderar esa parte turística. Si será el propio organigrama del convenio o será la propia Fundación. Y si es el convenio, ¿qué sentido tiene que se cree ahora esa Fundación? A eso es a lo que yo me refiero. Yo entiendo que la Fundación durante los 3 primeros años puede decidir no desarrollar sus fines respecto del ámbito turístico, pero sí me preocupa que haya una confusión sobre quién debe liderar o qué mecanismo debe liderar esa programación y ese plan turístico para el desarrollo de la reserva de la biosfera. Y por eso yo les pedía información. Insisto, no por preocupación, no como punto de fricción, sino sí porque creo que legítimamente, pues yo creo que esas dudas se les debe pedir al equipo de gobierno y en base a esas respuestas, pues ya uno decidir su voto, que en ningún caso va a ser negativo. Sí, pero hay un matiz que yo creo que define un poco todo lo que la duda que usted plantea y que yo creo que la disipa. El convenio de promoción turística que se ha aprobado por el Ministerio y la Junta, la Diputación, es algo coyuntural, es algo puntual, está en un marco plurianual que cuando termine vendrá o no vendrá, pero muy probablemente no vendrá, porque claro, hay otras zonas, otros municipios que lo pedirán y hay que equilibrar en el territorio. Por lo tanto, el convenio es algo coyuntural en un tiempo determinado y la Fundación tiene el interés de perdurar y que de alguna forma pueda transitar por aquellos caminos que ya previamente ha desbrozado el propio convenio y donde pueda mejorarlos en el futuro. Por eso le decía que no creo que sea una fricción, porque yo creo que en este caso
no tenga miedo a la duplicidad porque no existe. El plan de dinamización turística es muy limitado en el tiempo. Y cuando termine, terminó. De hecho, ya hemos tenido otros en el pasado y se presentarán ahora otros en nuestra provincia, En el próximo marco, en el próximo convocatorio, se van a presentar otros, ¿no? Y es muy complicado que el Ministerio te pueda aprobar sine die siempre proyectos en el mismo ámbito. No sé si eso despeja la duda. Señor Barrio, ¿desea intervenir? Porque si no, también lo intentaré convencer en la línea que lo ha hecho la señora Borrallo. Es que no hay, digamos, la estructura, es una estructura de carácter político, pero luego la propia Fundación, lo ha dicho muy bien la señora Borrallo, habla de la creación de comisiones técnicas. Lógicamente, las orientaciones políticas tienen que ir siempre con criterio técnico. En el marco de la decisión final es política, y por eso digamos que están las distintas áreas, no los partidos políticos, que es diferente, las distintas áreas, sino y deben estar porque está en el marco de la decisión, pero lógicamente esa decisión viene avalada por esas comisiones que se crearán porque, insisto, plantea los propios estatutos la creación de una comisión técnica. ¿Alguna cuestión más? La palabra. Sí, nosotros, en aras al entendimiento, nos parecería bien que los titulares sean los que están, pero que los suplentes, por ejemplo, sean los directores de área. Yo creo que tendría para nosotros otro enfoque distinto. Si los directores de área van a estar porque son los que están en el día a día en los asuntos de la casa, como no puede ser de otra forma, como funcionarios que son. Pero parece razonable que, no sé, es que no le veo, y vuelvo un poco a lo mismo del señor Bajera, no le veo un punto de fricción si ningún diputado que tiene sus tareas lógicas en las alcaldías o en sus concejalías y tal, va a tomar una decisión sin previamente consultar con el equipo técnico. Yo no lo sé, no lo veo, no me parece. Porque al final, si yo hago eso, al final veo siempre a los directores de áreas puestos. Porque como los políticos vamos siempre a las urgencias, fíjese, si yo no tendré ningún problema con los directores de área, que directamente los nombra el presidente, pero que como nosotros vamos a la urgencia nos tenemos que obligar a estar. Bien, vamos a pasar a votar este punto. ¿Votos a favor? Bien, se somete conjuntamente. Sí, se somete. Por favor, señor secretario, que nos explique. Gracias, presidente. Se somete conjuntamente el dictamen de la comisión con la enmienda al dictamen de la comisión que ha planteado el Grupo Socialista en aras a la economía procesal. Muy bien, vamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Grupo Socialista y Grupo Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No le hemos convencido. Bueno, para la próxima será. Vamos a pasar al siguiente punto, ya dentro de la Comisión de Cultura, Juventud, Bienestar Social y Cooperación. Aportación de la Diputación de Badajoz a la dotación inicial de la Fundación Museo Extremeño para la Ciencia y la Tecnología. Tiene la palabra la señora Valadés. Bueno, buenos días, buenas tardes. Como bien decía el presidente, llevamos a la Comisión de Cultura, Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional esta aportación de la Diputación Provincial de Badajoz a la dotación inicial de la Fundación Museo Extremeño para la Ciencia y la Tecnología, una aportación de 4.000 euros. Cabe recordar, además, que el objetivo general de esta fundación es promover, difundir, educar y colaborar en los procesos y actividades de incremento de la cultura científica necesarios para el desarrollo de la sociedad en el siglo XXI, especialmente entre la infancia y la juventud, siendo beneficiaria de la Fundación la sociedad en general
y la extremeña en particular. Conforme a criterios de imparcialidad y no discriminación, tiene personalidad jurídica independiente y patrimonio autónomo, gozando de plena capacidad jurídica y de obrar, pudiendo realizar todos aquellos actos necesarios para el cumplimiento de sus fines con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. En dicha comisión se emitió dictamen favorable por parte de todos los grupos políticos, sin objeción alguna. Muchas gracias, señora Valadez. Tiene la palabra el señor Grajera. Gracias, señor presidente. Bueno, pues igual que en el primer punto, felicitarnos porque por fin salga adelante este proyecto de Museo de la Ciencia y la Tecnología después de mucho tiempo, por varias circunstancias, entre otras, pues la situación de vigencia de los planes económicos financieros, que en parte de las instituciones pues no nos había permitido el poder habilitar este crédito y el poder incluir la aportación necesaria para su puesta en marcha. Y desde aquí agradecer, pues, en primer lugar, a algunos vecinos muy comprometidos con la ciudad de Badajoz, con la ciencia y con la tecnología, también con el resto de Extremadura, pero principalmente gracias tanto a las sociedades económicas amigos del país, como a Juvenés, en este caso, como patronos también de la propia fundación. Esta fundación es algo quizá más sencilla, tiene un ámbito más limitado, más especializado, con lo cual no va a plantear seguro ninguna de las problemáticas que no eran problemáticas del apartado anterior, pero sí que desde aquí anunciar nuestro voto favorable, anunciar también que el Ayuntamiento de Badajoz, al igual que Diputación, en breve realizará las modificaciones y llevará a pleno la aportación de los 4.000 euros como patrono de esta fundación, y que desde aquí desear a la Fundación y al Museo el mayor de los éxitos, que acierten en la gestión, que sean capaces de llevar a cabo todos y cada uno de los objetivos educacionales y de promoción de nuestra ciencia y nuestra tecnología. Muchas gracias, señor Grajera. Tiene la palabra el señor Barrio. Gracias nuevamente, señor presidente. Nosotros, el Grupo Popular, en la anterior legislatura votamos a favor de incluir a la Diputación dentro del patronato del museo y ahora vamos a votar también a favor de este acuerdo. Muchas gracias. Señora Borrallo. Bueno, simplemente también unirme a estas felicitaciones. Desde el año 18, que se aprobó en pleno en el mes de junio aquí en Diputación, pues hemos tenido una serie de procedimientos para poder llevarlo a cabo y la verdad es que estamos muy contentos. Es totalmente necesario para fomentar esta cultura científica que además con el tema de la pandemia se ha quedado demostrado que es tan necesaria en estos momentos. Muchas gracias, señora Borrallo. Yo creo que se ha dicho claro, este Gobierno tenía clara su participación en ese proyecto que es el Museo de la Ciencia desde el momento en el que firmamos el acuerdo en la económica hace algunos años. Es verdad que las circunstancias del plan de reequilibrio económico-financiero pues nos obligaba a esperar un tiempo, pero lo que no esperaba nunca fue el compromiso, que fue firme desde el primer día, así que me alegro especialmente que lo podamos hacer ya y que poco a poco este museo vaya dando los primeros pasos que nos permitan ver la realidad del mismo. ¿Votos a favor? Unanimidad. Por lo que pasamos al siguiente punto, ya dentro de la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Adhesión de la Diputación de Badajoz a la sección Red de Gobiernos Locales más Biodiversidad de la FEN. Tiene la palabra el señor Molina. Muchas gracias, presidente. Bien, el pasado día 2, como ya se informó en la comisión, llevábamos un punto para que la propia Diputación se adhiriese a la Red de Gobiernos Locales más la Biodiversidad. Como todos ustedes saben, la Diputación lleva ya mucho tiempo comprometido con la conservación de nuestro territorio y de un mundo más sostenible dentro de nuestra provincia. Para ello, dentro de uno de los acuerdos que adoptamos y que todos estuvimos a favor de ello, era proteger nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural, la flora, la fauna y la diversidad. Dentro de la FEN funciona esta fundación y a la que actualmente hay adherido unos 239 municipios y que nosotros pasaremos a engrosar ese número con uno más,
porque entendemos que es una de las maneras, de las formas importantes de proteger todo nuestro territorio y de seguir abundando en una economía verde y en una economía circular. Para ello, se ha redactado una declaración institucional que a continuación paso a leer y que dice lo siguiente. El desarrollo sostenible y la protección de la biodiversidad es el mayor reto al que se enfrentan las sociedades del siglo XXI, siendo las ciudades pieza clave donde abordar el tratamiento de los numerosos desequilibrios arquitectónicos, sociales, económicos y ambientales que afectan a la sociedad contemporánea. A tal efecto, los municipios españoles vienen desarrollando en los últimos años una importante tarea de impulso de programas de desarrollo sostenible en los que la Federación Española de Municipios y Provincias se ha implicado al máximo para mejorar globalmente el medio ambiente en clave de sostenibilidad. Por cuanto respecta a la Diputación Provincial, entre sus políticas institucionales, promueve un nuevo modelo de provincia más sostenible, cohesionada y acorde con el entorno que garantice el futuro, el bienestar, la protección del medio ambiente y la calidad de vida. Así, durante el mandato 2019-2023, la Delegación de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, apoyada por el resto de áreas y servicios institucionales, planifica el desarrollo de estrategias que permitan avanzar en el cumplimiento efectivo de los ODS de la Agenda 2030, exportando hacia los municipios de la provincia de Badajoz una metodología de trabajo que venga a sumar acciones a este objetivo común de Naciones Unidas. Desde su lado, la Fundación Biodiversidad, perteneciente al sector público estatal de ámbito nacional e internacional, desarrolla acciones dirigidas a la protección de la naturaleza y sensibilización ambiental. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente, según orden de 23 de noviembre de 1998, determina su objetivo con el fin de ayudar a preservar la importante riqueza biológica existente en España. Asimismo, impulsa y patrocina aquellas iniciativas de educación ambiental, preservación del entorno y protección del hábitat y especies realizadas por diferentes entidades. En el consenso de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, en su reunión celebrada el día 19 de diciembre de 2006, a propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología, acordó suscribir un convenio de colaboración con la Fundación Biodiversidad para la creación de una red de gobiernos locales, Biodiversidad, sección de la FEM que aglutina ciudades y pueblos comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección de la biodiversidad, cuya articulación se configura en la forma prevista en los estatutos reguladores y del capítulo 4 del título 3 del Reglamento de Régimen Interior. La Red de Gobiernos Locales Diversidad agrupa a gobiernos locales españoles comprometidos con la conservación y el fenómeno de la biodiversidad, la protección del medio hídrico, la restauración de espacios naturales degradados, la mejora de la conectividad ecológica y la salvaguarda de los ecosistemas, siendo los verdaderos protagonistas y líderes de las actividades y actuaciones a desarrollar. Como instrumento técnico para las corporaciones locales, la red establece dentro de sus objetivos y actividades la creación de un marco estable que impulse la adopción de políticas locales de desarrollo sostenible en campos básicos de actuación, como son la flora, la fauna, hábitat, el medio hídrico, la sensibilización ciudadana y la biodiversidad, como motor de impulso económico, facilitando el desarrollo de estrategias a nivel municipal para promover la conservación e incremento de la biodiversidad. En la actualidad, la red cuenta con 239 entidades locales adheridas que representan a casi 23 millones de habitantes, estando compuesta por ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares que trabajan de manera conjunta y coordinada con el resto de las administraciones públicas para la consecución eficiente y armónica de los objetivos fijados en el seno de la organización y como referente en el ámbito de actuación de la conservación e incremento de la biodiversidad. La Diputación de Badajoz, administración local integrada en la FEM por acuerdo plenario de 5 de marzo de 2021, acuerda en unanimidad adherirse a la red de gobiernos locales Biodiversidad y, como socio titular, cumplir sus fines estatutarios, así como sus requisitos formales y sectoriales para alcanzar los objetivos de esta área. Realizar la designación de un representante institucional para formar parte de la Asamblea de la Red de Gobiernos Locales Biodiversidad y un representante técnico en reuniones y grupos de trabajo, facultándoles ampliamente para la firma documental y realización de cuantos trámites se requieran para la adhesión de la Diputación de Badajoz a la red sea efectiva. La educación ambiental debe alcanzar a todos los sectores de la población con el objetivo de promover un pensamiento crítico e innovador,
y desde el inicio la implicación tanto individual como colectiva en los procesos de toma de decisiones, así como en la realización de actuaciones positivas. Por ello, y como novedad intensamente democrática, la Diputación de Badajoz fomentará la participación Señor ciudadana. Molina, vaya concluyendo, vaya Bueno, resumiendo. Resumido, nos implicamos en los objetivos que he dicho y si, como el voto fue favorable, espero que también lo sea favorable ahora. Gracias. Tampoco quería que fuera tan resumido, no le quería violentar. Tiene la palabra el señor Grajera. Gracias, señor presidente. Señor Molina, nuestro voto será favorable. Igual no hacía falta tanto porque ya nos convenció bastante en la comisión, pero bueno, hoy en el Pleno, tal y como ya le dije en la propia comisión, pues nos parece una oportunidad muy buena, no solo de poder aportar la propia Diputación con su conocimiento, con su personal y con su experiencia en la materia, sino también de servirse de experiencias ajenas para poder mejorar las políticas que desde la Diputación se implementen dentro de nuestro territorio. Por eso nuestro voto favorable, por eso nuestro compromiso con la biodiversidad, con el medio ambiente, con la ruralidad y, por supuesto, con todos aquellos que viven en el campo y con todos aquellos, no solo que viven en el campo, sino que viven por y para el campo, y a partir de aquí que entre todos podamos hacer, a través de esta red de gobiernos locales, una labor de ensalzar o poner en valor todos aquellos valores, valga la redundancia, del mundo rural, todos aquellos valores de la naturaleza, y que con los nuevos tiempos que corren y con las dificultades, que la gente sea consciente de que también en tiempos de pandemia el campo, el mundo rural también es una oportunidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Grajera. Tiene la palabra el señor Barrio. Bien, yo le agradezco al señor Molina su intervención porque yo no estoy en la comisión y ahora lo tengo mucho más claro. Entonces, nosotros vamos a votar a favor porque pensamos, sobre todo, que participar en este tipo de foros, un foro dentro de la FEN, sea de esta característica, de otra cualquier característica, es importante por una razón, porque siempre se comparte, siempre se aprende también, y también se puede trasladar iniciativas que en otras localidades, en otros municipios o bien en otras provincias se está desarrollando y que se pueda llevar a cabo aquí. Por eso nosotros entendemos que es importante participar en todas las comisiones que va creando la FEN y por eso nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias, señor Barrio. Tiene la palabra la señora Borrallo. Pues nada, simplemente decir que bueno, esta red se adapta totalmente a las políticas institucionales que se están llevando a cabo desde esta Diputación y que vamos a, de alguna manera, también cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que ya estaban de manera transversal contemplados en nuestro presupuesto. Muchas gracias, señora Borrallo. Vamos a pasar a votar este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que ahora pasamos a la Comisión de Economía, Hacienda, Compra y Patrimonio. En el punto 6, aprobación del establecimiento de la tasa, así como de la ordenanza fiscal número 6, reguladora de la tasa por derecho de examen y derogación de la anterior. Tiene la palabra el señor Contreras. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos ya. Bueno, pues en este punto lo que se trae es la aprobación, como ya se ha dicho, del establecimiento de la tasa de ordenanza fiscal para la regulación de los derechos de exámenes, una tasa que estaba anticuada, que era del 2004, con lo cual se va a derogar esa y se va a actualizar, evidentemente. Es una ordenanza sencilla donde se recoge la tarifa, que la tarifa viene, evidentemente, basada en un estudio de coste y, además, totalmente alineada con las actualizaciones que desde la Junta de Extremadura se practican anualmente y después también unos derechos de exenciones y bonificaciones para familias numerosas fundamentalmente que así lo preciban. Creo que es sencilla, creo que era de derecho actualizarla y evidentemente podemos pensar si el momento actual es el mejor o el peor, pero yo creo que estas tasas deberían de estar por encima de todo y no dejarla durante tanto tiempo como hemos estado 17 años sin actualizarla y la actualizando, si no anualmente, cada 2 o 3 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Contreras. Tiene la palabra el señor Grajera. Gracias, señor presidente. Bueno, pues enlazando con el final de la intervención del señor Contreras, pues yo sí que opino o creemos que no es el momento de actualizarla, a pesar de que hayan pasado o transcurrido 17 años desde que se realizó la última revisión. Precisamente porque, además, este tipo de tasas, al igual que ya hemos podido ver en otros plenos de esta Diputación, realmente no suponen un impacto positivo o negativo en la capacidad financiera de esta institución. Es decir, entiendo que haya que modificarla, entiendo que se puede hacer cada 2 o 3 años,
Entiendo que además no tiene un impacto en esta Diputación, pero el momento creo que el mensaje que estamos dando no es el acertado. Porque es que además se actualiza, como consecuencia de no haberlo hecho durante 17 años, se actualiza de manera exponencial, hasta el punto de que en los grupos A1 y A2 se incrementa casi un 110% los derechos de examen, que no es mucho dinero, pero depende también de para quién. Por ejemplo, en los grupos C1 pasa de 9 euros a 22,66, que es casi un 152%. Es decir, era absolutamente necesario hacerlo ya, teniendo en cuenta que no va a tener repercusión para las arcas de la propia corporación provincial. Esta diferencia de dinero le puede suponer a aquellos que peor lo están pasando un cierto alivio de no haberse modificado. No podíamos esperar un año más, de 17 a 18, es decir, más allá de la cuestión económica y pecuniaria, es una cuestión de oportunidad política. Yo creo que, al igual que en otras ocasiones, pues no es el momento y, por tanto, vamos a votar en contra. Y además vamos a votar en contra, y esto sí que espero que en la próxima revisión lo tengan en cuenta, porque de esas exenciones y de esas bonificaciones no se tiene en cuenta a aquellos que peor lo están pasando, es decir, se tiene en cuenta a las víctimas del terrorismo, se tiene en cuenta a los miembros de familias numerosas, pero, por ejemplo, no se tiene en cuenta a los demandantes de empleo. Y se pudiera haber incluido una exención o una bonificación, porque tanto el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en su artículo 24, como el propio artículo 8 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, indican que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica. Es decir, si le estamos dando facilidades a los miembros de familias numerosas y a las víctimas de terrorismo, quizá hubiera sido también interesante el haber incluido ahí, por ejemplo, a los demandantes de empleo, como hacen muchas otras administraciones. Por tanto, entendiendo que no es el momento político oportuno del aumento de la tasa, entendiendo que además no se ha ido a las exenciones o bonificaciones que permite la propia legislación aplicable, nosotros votaremos en contra, aunque estemos de acuerdo, insisto, en que esas tasas hay que irlas actualizando año a año, día a día, incluso lustro a lustro. Pero una vez que se ha permitido el transcurso de 17 años, no hubiera estado de más una pequeña sensibilidad por parte del equipo de gobierno y haber esperado un poco más para esta actualización. Muchas gracias, señor Grajera. Tiene la palabra el señor Barrios. Nosotros en este punto vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor porque entendemos que las tasas o que esta ordenanza no se actualiza desde el año 2004. Creemos que a las arcas de la Diputación tampoco le va a suponer mucho, pero es verdad que el déficit que acarreaba la convocatoria de los exámenes ahora va a ser menos que el que teníamos con las tasas del 2004. Y también porque no solamente se ajusta a los precios o a las tasas que tiene la Junta de Extremadura a la hora de presentarse cualquier opositor, porque también puede marcar una guía para otros muchos ayuntamientos que estén en la misma situación que está la propia Diputación. A la Diputación no le va a suponer mucho en su presupuesto, por las cantidades que estamos hablando, pero creo que tampoco a los opositores, hay que ser realistas. A los opositores, ¿a cuántas oposiciones o a cuántas pruebas se puede presentar a lo largo del año? A una o a dos, no a muchas más, ¿no? También se incluye otras dos excepciones que están bien. La exención que decía el señor Grajera, yo puedo hablar por experiencia, esa exención da muchísimo más problemas, incluso al propio opositor, porque además hay que justificar esa situación. Y ocurría que muchas veces en los pueblos, en aquellas ciudades donde no tenemos oficinas del SESPE, costaba más el ir a por el certificado que lo que en realidad se ahorraba, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser práctico y también que hay que ser un poco realista en esta situación. Son una ordenanza que viene en el 2004. Es la situación más propicia. Ojalá los problemas que tuviesen los habitantes de la provincia de Badajoz fuese el que hoy estamos modificando, porque además también estamos estructurando en esta ordenanza, se está recogiendo ya los grupos como debe ser, el A1, el A2, el C1 y el C2. Por lo tanto, nosotros en este tema vamos a votar a favor porque creo que estamos también equiparando a nuestros opositores con los opositores de la Junta de Extremadura y también lo estamos equiparando a nuestros opositores con los opositores de otros ayuntamientos. Lo estamos equiparando con los opositores de otros ayuntamientos. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias, señor Barrios. Tiene la palabra la señora Borrales. Pues nada, simplemente en la misma línea que el señor Barrios, decir que es totalmente necesaria y además yo creo que es una responsabilidad de la Administración el actualizar las ordenanzas y más en este caso pues equipararlas con los precios y las tasas de la Junta de Extremadura. Cuando el señor Grajera, si llega a ser alcalde, esté en el ayuntamiento, seguro que va a ser usted responsable y consciente para actualizar las ordenanzas que allí tienen.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Grajera en su segundo turno y ya más breve. Sí, no, muy brevemente. Yo simplemente, en cuanto a la posible exención o bonificación de los demandantes de empleo, es tan sencillo como presentar la tarjeta de demandante de empleo, que creo que todos los desempleados la tienen, porque si no, no pueden acceder a ninguno de los beneficios ni de las prestaciones o subsidios que plantea el propio SESPE, con lo cual entiendo que es tan sencillo como la presentación. Y en cuanto a la cuestión, no es una cuestión, insisto, ni pecuniaria ni económica, sino es una cuestión de oportunidades políticas y de trasladar a los vecinos que quizá ahora en este momento no es el mejor para aumentarles esos costes y esos derechos de examen. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Barrio. Bien, pues simplemente por concluir. Yo creo que es una intervención, yo creo que bastante ficticia, que no define la realidad de lo que hoy se modifica. Usted lo plantea como una cuestión económica, parece que a partir de ahora le vamos a cobrar a todo el mundo por el simple hecho de vivir en la provincia de Badajoz, y lo único que tiene es un carácter más regulatorio que económico. Claro, esto lo de los 110% o tal, el 110% de un euro pues puede ser un euro y pico, ¿no? De 1 millón, pues imagínese lo que representa. Yo creo que hay cuestiones en las que un responsable público tiene que analizar pues cuestiones que tienen que ver con la propia vida de la Administración, aunque esa vida, o en este caso este tema no vaya a resolver nada desde el punto de vista económico, no, porque no es una cuestión económica fundamentalmente, no se cambia por una cuestión económica, se cambia por regular, actualizar, que por cierto es el primer deber de un servidor público. Y probablemente en eso nosotros hemos hecho dejación de funciones y yo asumo la responsabilidad en que lo teníamos que haber hecho antes. Pero es verdad que había otras prioridades y por eso no habíamos realizado, digamos, la modificación de esta tasa. Pero en cualquier caso, señor Grajera, nadie en la provincia de Badajoz se quedaría, si tiene talento y quiere opositar, sin poder hacerlo. Al menos en mi ayuntamiento, si viene un opositor que no tiene recursos, se lo paga el ayuntamiento a través de los servicios sociales. Por lo tanto, no demos complejidad a los procesos, sino todo lo contrario. Y yo creo que el señor Barrio lo ha dicho clara y meridianamente bien. Los procesos tienen que ser sencillos, no nos podemos meter en laberintos complejos y al final el pedir mucha documentación pues tiene que ver con enredar los procesos. Por lo tanto, primera obligación del gobernante, actualizar y mantener las tasas en función del coste del servicio, que nunca lo va a hacer, pero sobre todo tener la sensibilidad suficiente para que aquel que no pueda por su bolsillo, pero sí por su talento, tenga igualdad de oportunidades. Y yo creo que este equipo de gobierno ha dado claros ejemplos y el más visible probablemente la residencia universitaria Hernán Cortés, ¿no? Pero cuando se plantean cuestiones que pueden ir en la línea de lo que usted dice y desde los servicios técnicos entienden que no es viable, los políticos también tenemos que saber escuchar, no solamente decidir, sino escuchar. Y con esa escucha se acaba entendiendo muchas posiciones también técnicas. Por lo tanto, entendemos que es una buena ordenanza, que no afecta al conjunto de la población, sino a aquel que se quiere presentar, y que damos por hecho de que hay ayuntamientos lo suficientemente sensibles como para que cualquier vecino que tenga dificultad va a tener el colchón de su ayuntamiento para resolverlo. Vamos a aprobar la ordenanza que corresponde al punto sexto. ¿Votos a favor? Grupo Socialista y Popular, votos en contra. El Grupo Ciudadanos. Pasamos al punto séptimo del orden del día, expediente de modificación presupuestaria 12/2021 por suplemento de crédito para el Plan Cohesiona de Obras, Servicios y Empleo de 2021. Tiene la palabra el señor Contreras. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues esto es una gran noticia debido también a la liquidación del presupuesto y viendo que los remanentes de tesorería de este caso han sido más positivos de lo que se esperaba. Pasamos
para el plan Cohesiona, de los 10 millones que se habían puesto en un principio en la aprobación del presupuesto, a 12 millones, con lo cual llegaremos a 22 millones en total, que más la cofinanciación de los municipios podremos llegar a 30 millones, que espero y deseo que en el próximo mes y medio esté en las manos de los alcaldes, que sabrán dónde tienen que ir según las necesidades que así les propongan las personas, sus ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, señor Contreras. Tiene la palabra el señor Grosera. Gracias, señor presidente. Pues una muy buena noticia. Compartimos plenamente con el señor Contreras que esto es quizá la mejor noticia de todas las que vamos a ver hoy en el Pleno. El poder, además, poner a disposición de los ayuntamientos, de las entidades locales de esta provincia, el mayor número de recursos posibles para que puedan realizar las obras que estimen pertinentes. Además, sabiendo que, a diferencia del SUMA y gracias a la sensibilidad de este equipo de gobierno, pues el destino de este dinero se va a dejar en manos y a la libertad y buen criterio de los alcaldes y alcaldesas de la provincia y, por tanto, anunciar nuestro voto favorable, que esté cuanto antes disponible el dinero, que hace mucha falta, y desde aquí pues agradecer la celeridad del equipo de gobierno en traer la modificación presupuestaria a este pleno de marzo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Barrios. Nosotros también nos congratulamos porque fue uno de los compromisos que adquirió el grupo de gobierno cuando aprobamos los presupuestos, que del remanente pues se destinaría 10 millones para el plan Cohesiona. Han sido 12, pues estamos mucho más contentos. Y si hubiese sido 14, estaríamos mucho más contentos todavía. Entonces, nosotros solamente congratularnos, que llegue pronto, que se tramita pronto a los ayuntamientos, porque yo creo que va a venir bien a los ciudadanos de nuestras localidades y poco más. Que si hubiese sido 14, señor presidente, estaríamos mucho más contentos. Ahora le contesto, señor. Tiene la palabra la señora Barraido. Pues nada, simplemente me sumo a esta felicitación, que es una buena noticia para todos los ayuntamientos, sin duda, casi 30 millones para poder cubrir todas las necesidades que tienen los ayuntamientos en estos tiempos tan complicados. Coincido con usted, señor Barrio, en que 14 hubieran sido mejor que 12 y 16 mejor que 14, pero en cualquier caso vivimos un tiempo, que era lo que le comentaba antes a los diputados, un tiempo donde poner todos los huevos en la misma cesta y al mismo tiempo puede ser algo que pueda rozar la imprudencia. Y como no sabemos lo que nos espera, y a los alcaldes muchas veces nos gusta rebañar finalmente para que tengamos otro plan, si no Cohesiona, como se llame, pues vamos a ser prudentes, que el dinero está ahí, que nadie se lo va a llevar y que, en definitiva, un plan donde con la contribución de los ayuntamientos se llega a los 30 millones de euros es un plan para verlo en mayúscula, ponerlo en positivo y, desde luego, pocas instituciones provinciales ponen planes tan ambiciosos, en ocasiones hasta duplicados, sin ningún tipo de condicionamiento, con el objetivo de que las entidades locales, que son los que conocen realmente los problemas de sus vecinos, que no siempre tienen por qué ser idénticos en los municipios, pues sean capaces de depositar esos fondos en las necesidades reales de los vecinos. Yo creo que es una buena noticia, que incluso supera la buena noticia ya que representaba el propio presupuesto. Y con respecto a la agilidad, decirle que muchas veces los alcaldes tenemos que hacer autocrítica, porque exigimos agilidad a la Diputación, que suele ser bastante rápida, bastante ágil, y luego nos tienen que llamar para decirnos, oye, que presentéis ya la solicitud, que presentéis la solicitud. Hay algunos a los que hay que llamarles, ¿eh? Normalmente estamos todos bastante ahí, pero algunas veces hay que hacerlo, incluso para posteriormente las justificaciones. Vamos a ser muy ágil. Mi compromiso es que a lo largo del mes de marzo se resuelva la convocatoria, que se puedan empezar a dar los pasos y que, como muy tarde en el mes de abril, no sé si estaré diciendo una barbaridad, y Ana Frade le puede dar algo si me cedo, pero en abril pueda estar incluso pagado el fondo en la parte que corresponda. Vamos a intentarlo, por lo menos. En cualquier caso, insisto que lo digo desde el interés de esa agilidad que los grupos han pedido. Bien, votos a favor, unanimidad, por lo que pasamos al punto octavo.
dación de cuenta de los decretos de la liquidación de los presupuestos de la entidad general, OAR, Patronato de la Escuela de Tauromaquia y Consorcio CPI, ejercicio 2020. Tiene la palabra el señor secretario. La documentación se facilitó a los grupos en la convocatoria de la comisión informativa correspondiente. Simplemente el acuerdo sería tomar conocimiento y, si hay deliberación y debate, el presidente puede abrir turno. Es una dación de cuenta, por lo tanto el debate no procede salvo que haya alguna duda por parte de los grupos que quieran decir, que en ese caso no tengo ningún problema en que se pueda abrir. ¿Alguna cuestión? Bien, pues vamos a pasar al punto 9, sí, concertación de préstamo a largo plazo para la financiación de inversiones. Tiene la palabra el señor Contreras. Muchas gracias. Bueno, pues esto es dar el inicio a la petición de préstamo, que como todo el mundo aprobamos en su día en el presupuesto, sabemos que son 15 millones. Se le va a pedir a 8 entidades financieras de nuestra provincia, evidentemente, las que fundamentalmente trabajan con esta casa, y hay poco que decir. Yo espero y deseo, como así lo dijeron que los portavoces de los grupos políticos de oposición, bueno, de su voto a favor, como lo hicieron en el presupuesto. Así que muchísimas gracias también. Bien, muchas gracias, señor Contreras. Tiene la palabra el señor Grajera. Gracias, señor presidente. Bueno, pues efectivamente votar a favor, teniendo en cuenta que era una de las cuestiones que se incluían dentro del presupuesto del año 2021 y sobre el que también votamos a favor. Desde aquí desear, pues como ya hemos tenido nosotros la experiencia también desde el Ayuntamiento de Badajoz, de realizar una operación de este tipo, que se resuelva rápido, que se tenga el dinero disponible cuanto antes, porque además creo que todas y cada una de las actuaciones que vienen contempladas en la parte correspondiente financiada con este préstamo pues son importantes para el conjunto de la provincia. Por tanto, nuestro voto favorable y nada, y desear que la ejecución, contratación de esas obras pues continúe con la mayor celeridad y podamos dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Muchas gracias, señor Grajera. Tiene la palabra el señor Barrio. Nosotros también vamos a votar a favor porque ya además lo apoyamos, la concertación de esta operación, cuando vino los presupuestos a esta casa. Por lo tanto, vamos a votar a favor, además viendo que de los 15 millones, pues las inversiones en carretera y en obras, en infraestructuras municipales son ya 12, ¿no? Otro 1,5 millones para el edificio del Hospital San Sebastián. Entonces entendemos que son todo inversiones y que ya lo dijimos en el debate del presupuesto. Muchas gracias, señor Barrio. Señora Borrallón. Pues nada, efectivamente, como lo ha dicho el señor Barrio y el señor Grajera, esto tiene que ver pues con la aprobación del presupuesto que en su día realizamos, que no era otra que una parte, 15 millones, iban con cargo a un préstamo a largo plazo, porque hay que recordar que esta casa en estos momentos tiene endeudamiento cero con los bancos, por lo tanto tenemos mucha capacidad de endeudamiento. Vamos a pasar a votar este punto, el punto 9 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos a sección de urgencia y empezamos con el punto 1, ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo Rector del OAR sobre la delegación de funciones recaudatorias de ayuntamiento efectuadas a favor del OAR. En primer lugar, vamos a incorporar el punto al orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Alguna cuestión con respecto a este punto? Pues vamos a votarlo. ¿Votos a favor? Unanimidad. Por lo que pasamos al segundo punto de la sección de urgencia, ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo Rector del OAR sobre autorización para tramitar la solicitud a la Dirección General de Catastro y encomienda a SEGIPSA el desarrollo de trabajos en materia de gestión catastral durante el ejercicio 2021 en el marco del convenio de colaboración. Vamos a incorporar este punto al orden del día. ¿Votos a favor? Incorporado el punto, procede el debate. ¿Alguien desea intervenir? Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Aprobado el punto, por lo que pasamos al punto tercero del orden del día, expediente de modificación presupuestaria número 1/2020 del OAR. Este es una modificación presupuestaria que se hace con cargo al remanente líquido de tesorería y que tiene como objetivo fundamental poner en marcha también otra política muy importante que iba dentro del presupuesto, que no es otra que los anticipos reintegrables, ¿vale? Para dar cobertura hay que aprobar previamente la modificación. En primer lugar, vamos a incorporar el punto al orden del día. ¿Votos a favor? Incorporado el punto, ¿alguien desea la palabra?
Pues pasamos a votar. Entonces, votos a favor. Aprobado el punto tercero de exerción de urgencia. El punto cuarto, expediente de modificación presupuestaria número 11/2021 por créditos extraordinarios y suplemento de crédito. Vamos, en primer lugar, explique muy brevemente, señor Contreras, de qué se trata este punto, pero tiene que ver con el remanente líquido de tesorería y lo que hemos aprobado posteriormente. Tiene la palabra el señor Contreras. Muchas gracias. Pues como bien dice el señor presidente, gracias al fruto de esos remanentes de tesorería que han sido más positivos de los positivos. Yo quería, ya que no debatimos el punto anterior, dar las gracias y felicitar la intervención porque esa liquidación es verdad que ha venido en tiempo y forma antes del día 1 de marzo, con lo cual me congratulo por el trabajo que habéis hecho, Ángel, de verdad, de todo corazón te lo digo. Aquí traemos tres convenios, un suplemento a FEVAL por valor de 49.536, un convenio nuevo con Fundex, que es una asociación de personas con distintas capacidades, de 30.000 euros, y un convenio con Fundesalud, valorado en 10.000 euros para el patrocinio del cine médico Videomec. Yo creo que son convenios nuevos que vienen a colación por esos remanentes de tesorería. Bien, vamos a votar este punto, su incorporación, me refiero. ¿Votos a favor? Incorporado el punto, procede el debate. Señor Grajera, ¿desea la palabra? Solamente anunciar mi voto favorable es muy brevemente, pero sí que a la vista de algunas recomendaciones que se habían hecho, no tengo ningún problema en votarlo a favor, y además me parece que el objetivo que se persigue, especialmente con Fundex, es absolutamente elogiable. Pero sí que atendiendo a las recomendaciones que en su momento se había hecho sobre a la cantidad y a la tramitación de esas subvenciones nominativas, pedir que en lo sucesivo, y siempre y cuando se justifique, intentemos ir hacia la concurrencia competitiva y dejar no de lado esas subvenciones nominativas, pero no seguir ampliando esas subvenciones nominativas, porque al final generan un cierto agravio comparativo, o pueden llegar a generar cierto agravio comparativo en algunas entidades que se quedan fuera al final de la cobertura y del amparo subvencional de la propia Diputación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señor Barrio, ¿tiene la palabra? Sí, nosotros, como ha sido un punto que no ha venido por urgencia, nosotros nos centramos más en la aportación a FEVAL, 49.500 euros más. No entendemos, es un acuerdo que se tomó en el Consejo de Administración de FEVAL, pero no entendemos por qué en este año 2021, que creemos que hay menos actividad en la propia institución, tengamos que aportar más. Entonces, nos gustaría que nos lo explicase para decidir si nos abstenemos o votamos a favor. Muchas gracias. Señora Borrado, tiene la palabra. Nada, muchas gracias. Simplemente aclarar que efectivamente el acuerdo alcanzado en FEVAL pues bueno, es fruto de toda la nueva proyección que se está haciendo de cara a esas ferias y fiestas que sabes que se están desarrollando de manera interactiva. La aportación tiene que ser mayor porque los recursos que se necesitan para ello son recursos mayores para llevarlos a cabo. Muy bien, muchas gracias, señora Borrallo. Tiene la palabra el señor Grajera de nuevo, si la desea. Señor Barrios. Bien, pues simplemente trasladar una apreciación a lo que decía el señor Grajera. Nosotros, señor Grajera, en esta casa, hace 5 años, trasladamos prácticamente la totalidad de las subvenciones que eran entonces nominativas a concurrencia competitiva. Por lo tanto, nosotros creemos claramente en la competición, en la concurrencia y que la gente tenga posibilidades. Pero no es menos cierto que hay determinados proyectos que son de interés general, que tienen una cierta entidad y que la nominación en presupuesto, la nominativa, da agilidad. Esto lo hacemos en nuestros ayuntamientos, en el mío por lo menos existe cuando tienes claro que a determinados proyectos les quieres subvencionar. Y la nominativa pues te da agilidad administrativa porque no tienes que iniciar un proceso. En cualquier caso, insistirle en que en esta casa lo de las concurrencias competitivas llegaron hace 5 años, que no es una cuestión de ahora, sino de hace.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues Expediente aquí, de modificación presupuestaria número 13/2021 por suplemento de crédito. sí, ese es. Y además por valor de 1.115.000 euros. Aquí también, como lo comenté en la Comisión de Hacienda, porque es verdad que aunque vengan los puntos en sesión de urgencia, sí, es verdad que di información en la Comisión. Uno era para el pago de comunicaciones, había ahí algunas cuotas impagadas, el del área de transformación digital, por valor de 500.000 euros, en un suplemento para poder pagar esas cuotas. Una obra o una inversión muy necesaria en la cocina de la residencia Hernán Cortés, por valor de 550.000 euros. También desde el área de economía para el Observatorio Socioeconómico de la provincia, 30.000 euros. Y asistencia a archivos municipales, 35.000 euros. En total, pues el 1.115.000 euros que he dicho anteriormente. Muchas gracias. Vamos a incorporar el punto al orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Queda incorporado alguna intervención? Señor Barrio. Sí, también nos gustaría que nos aclarase, porque nos resulta mucha cantidad la reforma que se va a hacer en la cocina del Hernán Cortés. Pues a mí me pasaba lo mismo que a usted hasta que fui a verla. La vi tan enorme que no me extraña que valga ese dinero. Pero a mí cuando me dijeron esa barbaridad, digo, ¿cómo? Y si no me equivoco, es la primera fase. Que luego quedaría todavía una parte. Hombre, yo entiendo que en el proceso de concurrencia en la licitación habrá una baja, ¿no? Pero no es menos cierto, señor Barrio, que cuando yo fui a verla, porque tenía interés en verlo, francamente, y si hay algo que no ha cambiado en la residencia es precisamente la cocina, que está como cuando las casas cuna, y es verdad que necesita una remodelación integral. Cuando hablamos de remodelación integral es tirarlo todo, hacer obras y luego dotarlo de mobiliario, que no suele ser barato el de la hostelería, aunque efectivamente es francamente importante el presupuesto, pero se entiende bien visitándolo. Bien, vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Por lo que pasamos al último punto en sección de urgencia, que es expediente de modificación presupuestaria número 14/2021 por crédito extraordinario. Tiene la palabra de forma breve para explicar el señor Contreras de qué se trata. Muchas gracias. Para la creación del programa de laboratorios de innovación, desde el área de desarrollo rural y sostenibilidad, por valor de 500.000 euros, 150.000 euros para los trabajos de preparación y 300.000 para el mobiliario y equipamiento. Evidentemente es algo innovador, como su propio nombre dice. Va a estar en 3 localidades que aún todavía no están evidentemente fijadas, y le va a dar valor, y además va a ser, pues eso, como bien se dice, un laboratorio de nueva forma de ver la vida, fundamentalmente en diseños 3D y muchas formas de innovación que tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a incorporar el punto al orden del día. ¿Votos a favor? Incorporado el punto, procede el debate. ¿Alguien desea la palabra? Señor Horcajera. Sí, gracias, señor presidente. Anunciar nuestro voto a favor y sí pedir, aunque ya se nos informó someramente en la comisión de que se iban a incluir una serie de partidas o de modificaciones de crédito por vía de urgencia, sí que pedir que, a pesar de las prisas o de la premura de esta situación, que se nos dé la información sobre cuáles son efectivamente esos proyectos, porque la única información que tenemos del programa FabLab es la que se nos ha dado en el expediente económico, que consta de una memoria y de los informes de intervención. Efectivamente, ahora en el Pleno sabemos que van a ser 3 los que se van a implementar. No teníamos conocimiento de cuántos se iban a hacer. No sabemos tampoco dónde se van a instalar. Y sí que les pediría, y no es la primera vez que lo hago, que intenten, al menos a los grupos de oposición, sabiendo que en este caso no va a haber ningún tipo de debate, ningún tipo de problema por parte, en este caso al menos, yo hablo en nombre propio, para aprobar estos programas, que entiendo que son muy necesarios, son muy innovadores y además van en la línea de lo que nosotros siempre hemos ido pidiendo, de ayuda a los emprendedores, de facilitación de espacios públicos para que puedan desarrollar su actividad, y además de medios técnicos y personales para que puedan
tener las mejores condiciones para poder emprender, pero, insisto, creo que sería interesante a la vista del importe de esta modificación de crédito, a la vista de la importancia de este programa, que sí que a los grupos de la oposición se nos diera información un poco más cumplida, un poco más pormenorizada de todos ellos. Nada más, y anunciar, como decía, nuestro voto favorable en todo caso. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Barrios. Sí, nosotros decíamos, como anteriormente, que es cierto que estas modificaciones y en este tipo de proyectos deberíamos tener otra información. No obstante, yo cuando leí que con este proyecto vamos a construir un futuro sostenible, inclusivo y hermoso para la mente y para el alma de todos, pensé que esto no podía ser malo, ¿no? Y entonces por eso vamos a votar a favor, pero no estaría mal que este tipo de programa y de proyectos, porque esto sería importante aplicarlo en todas las localidades, porque ya sabemos cómo estamos ahora de sosegado, ¿no? Entonces, estaría bien que tuviésemos una explicación por parte del responsable de este tipo de programa. No obstante, nosotros vamos a votar a favor. ¿Quiere intervenir como desee, señor Molina? No es que el señor... No, si usted tiene que intervenir, digo, el señor Molina. Sí, gracias, presidente. Solamente, señor Barrio, descuide usted que en la próxima comisión que tengamos va a tener una información pormenorizada de qué consiste un Fab Lab. Muchas gracias. Señora Borrallo. Voy a decirle eso al señor Barrio, que no me cabe duda que le va a dar una explicación detallada y además será esa presentación oficial para la que lo conozca toda la ciudadanía. El mundo va tan rápido que algunas veces nos tenemos que acostumbrar a conceptos muy complejos. Los Fab Labs son laboratorios de innovación. Probablemente el alma tiene que ver mucho con también lo físico, y usted hablaba de que estamos todos muy sosegados y ciertamente estamos todos un poco crispados. Tiene que ver con el proceso digital que queremos implantar en la provincia y tiene que ver también con el interés de extender ese proceso de digitalización al conjunto de la provincia. Y probablemente los fondos para la recuperación puedan acelerar el proceso de esa extensión de estos Fab Labs al conjunto de la provincia, lo que no significa que tenga que ser en el conjunto de los municipios, porque al final pasa como un poco como las piscinas climatizadas, que no tienen por qué estar en todos, sino que los ubiquemos lo suficientemente próximas a la ciudadanía para que todo el mundo tenga acceso sin discriminación a los mismos. Vamos a pasar a votar. Votos a favor. Unanimidad, por lo que pasamos a mociones y propuestas y una declaración institucional previamente pactada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2021. Tiene la palabra la señora Borrallo. Gracias, presidente. Paso como está previamente consensuada, vamos a incorporar el punto al orden del día. ¿Votos a favor? Queda incorporado y, por lo tanto, procede. Gracias. Paso a dar lectura a la declaración de la FEM del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en 2021. Hace 40 años, en 1981, nacía la Federación Española de Municipios y Provincias, que venía a dar voz a los 8.022 ayuntamientos que representaban a una población de más de 37.600.000 habitantes, 19.231.584 de los cuales eran mujeres. A lo largo de estas 4 décadas, impulsando entre otros, por el incipiente proceso de europeización y el cambio de un sistema político que devolvía la soberanía al pueblo, España ha experimentado una enorme transformación que, respecto a los derechos de las mujeres, se inició con la reforma del Código Civil y a esta le siguieron numerosas reformas legislativas dirigidas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, alcanzando hitos irrenunciables como la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la puesta en marcha de planes como el Plan de Igualdad en la Sociedad de la Información del 2014 y primer Plan para la Promoción de la Mujer en el Medio Rural del 2015. Ahora, inmersos en una crisis sanitaria y humanitaria a nivel global, observamos un impacto negativo y sin precedentes en los avances alcanzados que requiere dedicar esfuerzos a analizar no solo factores epidemiológicos y de salud, sino también económicos, psicológicos y sociales asociados y prevenir las pérdidas en los logros consolidados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.
Así, como consecuencia directa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, estamos siendo testigos, por un lado, de cómo la difícil situación económica está teniendo graves consecuencias en el mercado de trabajo, aumentando en mayor porcentaje la tasa de paro de las mujeres y ampliando la diferencia de género. Y, por otro, del aumento del trabajo de ciudadanos no remunerados, tanto de menores, por el cierre de clases y de actividades extraescolares, como de personas mayores, personas enfermas y personas dependientes, lo que profundizan las desigualdades de género ya existentes, tal y como se venía alertando en los distintos estudios e informes del uso del tiempo. En el 40 aniversario de la FEN, y tal y como se había venido haciendo cada año, los Gobiernos locales renovamos nuestro compromiso con la defensa y protección de los valores de igualdad reconocidos por la Constitución y alertamos además sobre el peligro de retroceder en los avances alcanzados. Por todo ello, los Gobiernos locales que se reúnen en la FEN quieren invitar a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración. En este caso, desde la Diputación, hacemos nuestras todas estas manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades para los hombres y para las mujeres. Reconocemos el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos de las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones futuras. Recomendamos el impulso de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y la necesidad de visibilizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación. Reconocemos que el trabajo del ciudadano no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y, como tal, debe ser vigilado y valorado. Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo de las mujeres que viven en el ámbito rural. Reclamamos la necesidad de dotar a las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Base del Régimen Local para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. Gracias, señora Borrallo. Vamos a pasar a las intervenciones, si se desean, por parte de los grupos. Señor Grajera, señor Barrios. Bien, pues yo creo que está clarísimo, estamos de acuerdo, por suerte, en esta corporación de forma unánime, que no siempre es lo mismo cuando entran grupos antisistema, pero en cualquier caso eso es de agradecer. Vamos a pasar a votar este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que procede pasar al punto de control del resto de los órganos corporativos. En primer lugar, dar cuenta de los decretos dictados por el presidente y también los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. Señor secretario. Gracias, presidente. Como es habitual y preceptivo, se ha facilitado a los grupos una relación de toda esta materia para su conocimiento. Muchas gracias. Peticiones y preguntas. Ese es el punto ahora, señor Barrio. Bien, pues en intervención del presidente solamente felicitarnos. Yo creo que debemos todos felicitarnos por la puesta en marcha de un nuevo servicio orientado a mejorar y facilitar las relaciones de los ayuntamientos con la propia Diputación. Hemos tenido un tiempo muy difícil a lo largo del año 2020, que todavía lo sigue siendo, y eso ciertamente, pues, de alguna forma quiebra ese roce que hemos tenido de forma permanente en cuanto a mayor fluidez entre los ayuntamientos y la propia corporación, y creemos que era importante crear la Oficina de Atención de Alcaldes y Alcaldesas, que no es otra que una oficina que pretenda en todo momento facilitar información de todo tipo, disipar dudas y, sobre todo, prestar comodidad, agilidad, operatividad y eficiencia a los ayuntamientos y a nuestras entidades locales menores. Esta oficina, que actuará como un único punto de información y acceso para cualquier necesidad, demanda o asesoramiento que requieran los alcaldes y alcaldesas, dependerá de Presidencia, por lo que muestra claramente cuál es la vocación de la misma, que es una oficina
integral y además les damos importancia al máximo nivel. Nuestro objetivo no es otro que, especialmente para aquellos alcaldes y alcaldesas que cuando entramos pues estamos despistados, pues tengamos una ventana abierta que nos permita, pues en definitiva, conocer los instrumentos de la Diputación y cómo puede utilizar esos instrumentos precisamente para mejorar su gestión. Y yo creo que ahora, en tiempos de pandemia, pues viene especialmente bien este tipo de oficinas para poder resolver problemas. Y en los próximos, hoy estamos a 4, en unos días va a ser, como hace un ratito lo escuchábamos, el Día Internacional de la Mujer, y no voy a añadir más a lo que se ha dicho por parte de esa declaración institucional aprobada por todos, pero sí quiero hacer un agradecimiento a las mujeres de esta corporación, a las mujeres de esta casa, de la Diputación de Badajoz. Agradecimiento por su trabajo, mi admiración profunda porque nos habéis dado lecciones a lo largo de todo este tiempo que nos han hecho a las distintas generaciones de hombres creer firmemente en la igualdad y ofrecerme siempre para seguir transitando el camino de la igualdad, que no deja de ser el camino de la justicia. Así que trabajar sin reparo cada día, porque os puedo asegurar que me siento profundamente orgulloso que en esta provincia haya 44 mujeres al frente de la alcaldía y cientos de mujeres concejalas que luchan simple y llanamente por el bienestar de sus vecinos y sus vecinas sin distinción. Así que gracias, ánimo y a seguir trabajando. Y con estas palabras creo que es el mejor colofón precisamente para levantar la sesión. Muchas gracias.